Gracias por seguir con nosotros en este espacio. La maestra Silvia Núñez Esquer del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio está con nosotros y maestra nos comentaba acerca de lo que son las órdenes, un poco acerca de los que son las órdenes de protección, pero ¿cuál es el otro mecanismo también que se Bueno, el otro mecanismo ya más extremo, se puede decir, es la alerta de violencia de género. Mecanismos, pues como te comentaba, que son los que aporta esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Este mecanismo, por alguna razón, pues pasaron 8 años de la primera vez pues que supimos que entró en vigencia ya la ley de acceso, y sin embargo nunca se había declarado, a pesar de que se había solicitado pues en algunas ocasiones por la sociedad civil. Sin embargo, fue hasta pues este año, en 2015, que ya se declaró la primera alerta de género para el Estado de México, porque como tú recordarás, antes se pensaba que el feminicidio solo ocurría en Ciudad Juárez o en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Sin embargo, fíjate, a mí me tocó trabajar como periodista, trabajar un reportaje que ganó un tercer lugar en la Cuarta Bienal Internacional de Radio sobre el feminicidio serial que se dio en Agua Prieta, Sonora, en donde 3 mujeres en un periodo muy cortos entre una y otro asesinato, pues fueron muertas y aventadas a un canal de desagüe. Entonces se trabajó en ese reportaje y ganó este premio. Entonces, porque ahí ya se empieza a visibilizar cómo en otros estados y después a través del trabajo del Observatorio del Feminicidio, pues empieza a ver que ni siquiera Chihuahua es el de mayor incidencia de feminicidio, sino el Estado de México. Entonces este mecanismo que tiene como antecedente, digamos, pues la primera investigación que se hizo sobre feminicidio en 10 estados de la República en 2005. Esto lo hizo la Comisión Especial que para investigar los feminicidios, bueno, tiene un nombre más largo, pero es para investigar los feminicidios del Congreso de la Unión, y esa fue la primera, digamos, gran aventura para ver si el feminicidio era solo en Chihuahua o era en otras partes del estado, y se eligió esta muestra de 10 estados en donde estaba incluido Sonora, y entonces coincide con este trabajo que yo había hecho en 2002, y entonces resulta que también en Sonora se presentan feminicidios. Pero luego viene el debate de, bueno, ¿qué tipo de feminicidios? Porque entonces los gobiernos le tienen miedo a la palabra alerta, ¿no? Alerta de violencia de género, porque piensan que se les va a acabar el mundo, porque ya no va a ser atractivo el Estado, porque las mujeres no van a querer venir, porque piensan que ahí las van a asesinar, pero resulta que en todos los estados está ocurriendo lo mismo, porque no hay una buena política de prevención. Entonces, con este estudio, bueno, da pie a que se trabaje por otras legislaciones intermedias, por decirlo de alguna manera, hasta llegar en el 2008, en el 2007 primero y después en el 2008 a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde ya incluye este mecanismo de alerta de violencia de género, que no sería otra cosa que un conjunto de acciones emergentes para parar el feminicidio. En Sonora está solicitado para el municipio de Cajeme por unas compañeras de organizaciones de la sociedad civil en Cajeme, y el informe del grupo que investigó la situación del feminicidio en Cajeme ya entregó su informe el pasado 9 de noviembre, se lo entrega pues al Poder Ejecutivo del Estado, el cual tiene 15 días hábiles para responder sobre las conclusiones a que llegó este grupo investigador, y esto se cumplirá el próximo 1 de diciembre. Ese día el gobierno del Estado de Sonora deberá responder si acepta estas recomendaciones o, en su defecto, pues la Secretaría de Gobernación definirá si se decreta o no la alerta de género. Si aceptan las recomendaciones, habrán de plantear un plan de trabajo de 6 meses para decirnos cómo es que van a hacer las acciones para parar por una parte el feminicidio, pero también para prevenir futuros feminicidios. Okay. ¿Por qué Sonora era ajeno entonces al feminicidio? Yo creo que porque no se conocía con exactitud, todavía no se conoce con exactitud cuál es la situación de los asesinatos de mujeres. Hay que recordar que las muertes de las mujeres a manos de sus parejas, por lo menos, siempre ha ocurrido, siempre. Nada más que antes era algo natural.
O sea, el esposo tenía como paterfamilia, y como cabeza de familia tenía como esta posibilidad de corregir a través de los golpes, a través de los regaños, de las humillaciones, de privar incluso de la libertad a la familia, ¿no? A los hijos, a la esposa, y se veía como